Bienvenido a esta transmisión en línea. Deseamos que el mensaje sea de bendición para tu vida y te invitamos para que compartas este video con tus amigos y familiares en tus redes sociales. Gracias por estar con nosotros. Monte de los Olivos tiene un lugar para ti. Bienvenido. Muy bien. ¿Qué le parece si hacemos una oración para poner este tiempo en manos de Dios? Vamos a empezar un nuevo estudio y creo que es un estudio que pues va a mover algunas ideas preconcebidas, algunos aspectos que tal vez habíamos malentendido en relación a la palabra y nuestras vidas. Así que espero ser lo más puntual y lo más claro y esperar que no caigamos en distracciones y que atendamos lo que el Señor quiere enseñarnos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde porque nos permite estar reunidos en tu casa para aprender de ti, para conocerte a ti, pero también para desarrollar nuestra vida espiritual en ti. Ponemos este curso en tus manos, ponemos este tiempo en tus manos para que seas tú el que hables a nuestras vidas de una manera especial y poderosa y que tu presencia, Dios, pueda sentirse en nosotros y que podamos responder al llamado de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, el domingo, hermanos, se anunció que íbamos a empezar con un nuevo curso, con una nueva enseñanza. Está un poquito cambiado ahí el título. El domingo anunciaron que era el Espíritu Santo sanando mis emociones, pero el tema que vamos a desarrollar o lo que vamos a estar viendo durante las próximas semanas es espiritualidad emocionalmente sana. Y al principio parece como que trabalenguas, como que espiritualidad emocionalmente sana. Y vamos a abordar y hablar de aspectos sobre estos dos argumentos que son muy interesantes. La espiritualidad, pero también la parte emocional, y que necesitamos sanidad tanto en la parte espiritual como en la parte emocional. Si por alguna razón le queda alguna duda, le pedí al equipo de multimedia que me ayudaran a transmitir. Esto va a estar en la página de YouTube y va a estar también en Facebook, si no me equivoco, para si le queda alguna duda o si por el cansancio se queda dormido y algo se le pasó, pues vaya y lo vea otra vez ahí en su casa. Entonces vamos a hablar sobre la espiritualidad emocionalmente sana. Y quiero partir diciendo esto, porque sin una verdadera integración de la salud emocional a nuestra espiritualidad, si no hay una salud emocional en nosotros, si no estamos bien en nuestras emociones y queremos así nosotros vivir una vida cristiana con emociones afectadas o con las emociones enfermas, nuestra vida cristiana se va a convertir en una terrible relación con nosotros mismos, va a ser una relación complicada con Dios y va a ser una relación frustrante con las personas que nos rodean. Por eso es importante atender el llamado de la palabra y de este estudio, que juntos logremos desarrollar una espiritualidad emocionalmente sana. Entonces, diciéndole esto sobre la espiritualidad emocionalmente sana, dice Génesis, el capítulo 1, el verso 27, un pasaje que todos conocemos, quiero leerlo en la traducción lenguaje actual. La palabra dice: fue así como Dios creó al ser humano tal y como es. Así tal y como es usted, así tal y como eran Adán y Eva, así tal y como somos nosotros, dice la palabra desde el principio de nuestra historia. Así fue como Dios creó al ser humano, tal y como es Dios. Lo creó a su semejanza y dice, creó al hombre y a la mujer. Cuando hablamos de nuestra existencia, debemos entender que somos hechos a la imagen de Dios, es decir, somos personas completas y no podemos separar lo que somos o decir que en ciertas partes estamos bien y que en ciertas partes estamos mal. Para darnos una idea, Dios nos hizo físicamente, todos los que estamos aquí pues tenemos un físico, algunos lo hemos ensanchado más que otros, pero todos tenemos un físico. Algunos lo han cuidado más que otros, pero todos tenemos un físico. Todos tenemos una parte social. Desarrollamos habilidades y socializamos en familia, fuera de casa, con las personas en el trabajo, con las personas en la iglesia, pero también una parte intelectual. Aprendemos y conocemos y vamos desarrollando nuestro intelecto, a medida que crecemos. La parte que desarrollamos dentro de la iglesia es muy importante porque es la parte espiritual, sin despegar lo intelectual que somos, pero buscando el perfil espiritual porque queremos crecer espiritualmente. Pero mire, uno de los aspectos que muchas veces descuidamos y que hacemos a un lado como creyentes o como hijos de Dios, que es la parte emocional. Fue el pastor el que me invitó para que diera este curso con ustedes
Y doy gracias a Dios porque Él acomoda todas las cosas. Antes de este curso, si usted recuerda, hablamos de teología. Hablamos del estudio de Dios, de profundizar en nuestra relación con Dios. Así que lo que quiero tratar en este tema no tiene nada que ver con el rechazar lo que es Dios o el estudio de Dios, sino atender lo que hay en nosotros, en nuestras emociones, para que esa relación pueda ir a profundidad y que nosotros podamos crecer como creyentes maduros emocionalmente y creyentes maduros espiritualmente. ¿Alguien puede decir amén a eso? Queremos crecer emocionalmente, queremos crecer espiritualmente. Muy bien, entonces hablando sobre la espiritualidad emocionalmente sana, el propósito que queremos o lo que deseamos lograr a través de este estudio es un cambio profundo justamente en nuestra relación con Dios. Es a lo que queremos llegar. Un cambio profundo en nuestra relación para con Dios. Y vamos a verlo desde dos aspectos. Número uno, enfrentándonos primero a la realidad. Escuche bien, porque este va a ser el tema central o una de las ideas que debemos recordar durante todo este curso. Que la madurez emocional y la madurez espiritual son inseparables. Vuelvo a decirlos, enfrentándonos con la realidad de que la madurez emocional y la madurez espiritual son inseparables. Y número dos, preparándonos para entrar en una relación personal y directa con Jesús en quietud y subrayo a través de su palabra. Porque vamos a hablar de aspectos que son muy interesantes, como la espiritualidad contemplativa, que si no prestamos atención se puede distorsionar el concepto y hablar de meditación y de vaciar nuestra mente, y no, es darle tiempo, es analizar las cosas con quietud, pero siempre poniendo como base la palabra. Todo el estudio, toda la predicación, todo lo que hacemos en la iglesia tiene su base y su sustento en la palabra. Así que nos enfrentamos a la realidad de que la madurez emocional y la madurez espiritual no se pueden separar, y el propósito es enfrentarnos o llevarnos y prepararnos para entrar en una relación más profunda con nuestro Señor Jesús a través de la meditación de la palabra, de la quietud, pero siempre por medio de su palabra que es viva. Muy bien, entonces hablamos sobre la espiritualidad emocionalmente sana y quiero hablar de los desertores de la iglesia. Y lo que voy a mencionar es justamente a causa de una espiritualidad que no es emocionalmente sana. Los desertores de la iglesia, gracias a Dios, pues están algunas personas aquí, pero mire lo que voy a mencionar y espero que usted no esté dentro de esta categoría. Número uno, hablo de los que ya no se congregan. Por principio de cuentas, usted puede respirar tranquilo porque no pertenece a este grupo. Usted está aquí este martes de enseñanza, está aquí sentado, tiene su silla, probablemente algunos ya tienen su silla bien ubicada, pelean su silla a capa y espada, y ese es su lugar, y su lugar se respeta. Entonces no son de este grupo. Pero este grupo, probablemente usted recuerda alguna cara, alguna persona o algún nombre, tenían un compromiso sincero con Cristo, pero lentamente se dieron cuenta de que la espiritualidad que vivían no provocaba ningún cambio profundo en sus vidas. Y como no provocaba un cambio profundo en sus vidas, ellos venían a la iglesia, pero seguían teniendo problemas en su matrimonio. Ellos venían a la iglesia, pero el divorcio no se pudo quitar de su familia. Ellos venían a la iglesia, pero tenían problemas con sus amistades. Venían a la iglesia, pero no sabían cómo criar a sus hijos. Venían a la iglesia, pero no sabían cómo atender su soltería, cómo atender su sexualidad, adicciones, inseguridades, su instinto de aprobación. Venían a la iglesia, pero no sabían cómo lidiar con los sentimientos de fracaso, de depresión. Y esto lo experimentaban en el trabajo, lo experimentaban en la iglesia y lo experimentaban en la casa. Y al no tener cambios profundos, su opción fácil fue, pues no necesito ir a la iglesia. Y dejaron de asistir a la iglesia. Desertores, número uno, los que ya no se congregan. Pero existe un segundo grupo. Y ojo, porque probablemente usted sí puede estar en este grupo, se congrega, ya está aquí, viene el martes, viene el domingo, ya tiene su silla reservada. Pero estos que se congregan están aquí, pero están inactivos. Y están inactivos porque han pasado los años
y han tenido experiencias de frustración, han tenido experiencias de desilusión, y se van dando cuenta de que las evidencias de la fe no concuerdan con sus propias experiencias. Las evidencias que se encuentran en la palabra de fe, las historias que Dios hizo y obró de manera milagrosa en el Antiguo Testamento, los milagros y las señales que siguieron a Jesús y a sus discípulos, no son experiencias que estén viviendo. Así que vienen a la iglesia, pero vienen de manera y están de manera inactiva. Las evidencias de la vida de fe no concuerdan con sus experiencias y renuncian, no exteriormente, pero por lo menos interiormente. Como le decía el domingo, Mical decidió ver desde lejos, desde la ventana, y ella no quiso participar, no quiso adentrarse, no quiso estar cerca de la presencia de Dios. Hay muchos que por situaciones, circunstancias, cosas en su vida, frustraciones y desilusiones, están, pero prefieren ver desde lejos. Y mire, algunos por el bien de los hijos, por el bien del matrimonio, de la relación, porque no hay otra opción, pues vamos a la iglesia. Bueno, si tú quieres ir, vamos, te acompaño. Están aquí, se congregan, pero han renunciado, son desertores a causa de lo que les ha pasado. Y mire, aunque no pueden señalar con exactitud el problema, saben que no está todo bien, saben que algo falta, saben que algo está mal, y son invadidos por un malestar profundo que les inquieta el alma y no saben qué hacer. Y probablemente exista uno o más de uno en este lugar que puede estar experimentando esta situación. Y número 3, los que definitivamente renuncian a la fe. Aquellos que se cansaron de ser cristianos, que aún conociendo a Dios y que estaban comprometidos con Dios, se cansaron de ser cristianos por los cristianos. Es decir, venían a la iglesia, pero veían cómo los cristianos, de los que se esperaba un buen trato, los trataban déspotamente, los humillaban, los menospreciaban, los ninguneaban y tenían actitudes obstinadas, defensivas, soberbias, estaban enojados y siempre estaban muy ocupados amando a Dios, que no tenían tiempo para las personas. Así que muchos renunciaron a la fe, y ciertamente hemos escuchado que si las personas se van por lo que alguien mal les hizo, es que nunca llegaron por lo que Dios había hecho en sus vidas. Y aunque ciertamente tiene realidad, parte de esta frase no es del todo cierto, porque la responsabilidad también cae sobre nosotros en cómo estamos viviendo nuestro cristianismo y en cómo estamos tratando a las personas que llegan a este lugar. Porque nos decimos cristianos, y curiosamente muchas personas que no conocen a Cristo se comportan mejor que nosotros. Muchas personas que no conocen a Cristo tienen buenas actitudes. Mimi compartía la semana pasada y hablaba de esto y decía, hay personas que decimos, nada más le falta ser cristiano, porque se comportan mejor que muchos cristianos. Y muchos renunciaron a la fe por esto, por el trato o por el maltrato de aquellos que estaban tan ocupados amando a Dios que no pudieron amar a su prójimo. Ahora, le menciono esto de los desertores de la iglesia, porque los desertores, los que no se congregan, como los que se congregan, como los que renuncian a la fe, han sido expuestos y han sido llevados a no saber afrontar las emociones que ellos están experimentando. Y lo digo de esta manera, todos nosotros tenemos y existen en nosotros capas completas de nuestra existencia emocional que han permanecido enterradas mucho más tiempo del que podemos imaginarnos. Emociones enterradas, emociones en nosotros, situaciones del pasado, cosas que sucedieron, que están enterradas en nosotros y tienen más tiempo del que podemos imaginar. Y no hemos permitido que la profundidad del amor de Cristo pueda impactar hasta esas profundidades y tocar esas emociones que hasta el día de hoy nos están dañando o no nos permiten crecer como Dios quiere que crezcamos. Y probablemente hay cristianos que no estén experimentando la alegría y la satisfacción en Cristo que las Escrituras prometen. Pero déjeme decirle esto, eso se transforma en un sufrimiento interior que no se ve, pero que siempre sale a flote al interactuar. Personas que están dentro de la iglesia, pero cuando uno empieza a interactuar con ellos, hay heridas en sus corazones.
Hay situaciones de su niñez, hay situaciones de su matrimonio, hay situaciones de su adolescencia que están ahí, y cuando uno los empieza a conocer o empieza a hablar o empieza a escuchar, sabe que hay esas heridas y empiezan a brotar porque hay un sufrimiento ahí. Pero el sufrimiento tiene la asombrosa capacidad de abrirnos a nuevas verdades y de ponernos en movimiento. Le decía, por eso me gustó que el curso que di antes de este hablaba sobre la teología, porque mucho de este curso se va a enfocar en nuestras emociones basándonos en lo que la palabra dice. Y por eso le decía que el título no es el Espíritu Santo sanando mis emociones, porque podemos caer en el error de espiritualizar y decirle: Dios, tú hazte cargo. Hay situaciones, pero tú hazte cargo. Platicaba con un amigo y le decía: mira, Dios es soberano. Y cuando tú te entregas a Cristo, Él puede cambiar y transformar tu vida porque así lo creemos. Es el testimonio bíblico que tenemos. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Mi abuelo se entregó a Cristo, el papá de mi mamá. Y se entregó a Cristo y fue una nueva criatura. Él tenía un testimonio antes de conocer a Cristo que yo no lo conocía como su nieto. Hasta que crecí, escuché de quién era él antes de Cristo, y era algo que yo no podía creer porque yo lo conocí siendo creyente, yo lo conocí siendo cristiano, y para mí mi abuelo siempre fue una dulzura, siempre fue algo bien especial y bien increíble para mí. Pero mi abuelo, antes de conocer a Cristo, fumó mucho. De hecho, fue uno de los vicios que más tardó en dejar cuando se estaba acercando a Dios. Dios los transformó, Dios lo hizo una nueva criatura. Pero a mi abuelo le dio cáncer. ¿Cáncer de qué fue, chata? En las vías respiratorias. Uno puede decir, bueno, si el Señor lo sanó, el Señor lo puede, si el Señor lo salvó, el Señor lo puede sanar. Y si no lo hace, sería imprudente que mi abuelo dijera, pues el Señor no me quiso sanar, entonces no voy a hacer nada por mí. No. Cuando mi abuelo supo de esto, yo recuerdo que yo iba y lo llevaba en las mañanas para que le hicieran sus quimioterapias, y él se atendía de esta situación. Cuando hay una situación que el Señor nos sana, buscamos la forma de tener las herramientas que existen, ¿sí o no? Vamos al médico, pero cuando hay problemas en las emociones, no queremos ir a atender esas situaciones y decimos, no, que Dios se encargue. Si es un problema de salud, si voy al médico de salud, de algún órgano, del intestino, de los pulmones, si voy al médico. Pero si es una cuestión emocional, no. Eso no. Y ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle. Pero mire, el sufrimiento nos lleva a abrirnos a nuevas verdades y a ponernos en movimiento. En medio de esto encontramos que Dios tiene su manera. Y le decía a muchos de los desertores que no están o que pudieran estar hoy aquí, o que están en ese inter de querer abandonar la fe por lo que les ha sucedido, es porque hay emociones que están enterradas y que no han tenido su contacto con lo que es Dios y lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Pero Dios tiene su manera. Y la manera de Dios es darnos vida, y dice la palabra, vida en abundancia. Y esta es la manera de Dios. Cuando nosotros vivimos una espiritualidad emocionalmente sana, esto va a provocar el fruto del Espíritu en nosotros. Gálatas capítulo 5, los versos 22 y 23, nos dice que el fruto del Espíritu es amor. Y estudiando diferentes traducciones podemos entender en cuanto a lo práctico que la manera de Dios, hablando del amor, se refiere al cariño hacia los otros. Hablamos de gozo o de la alegría, que es la plenitud de la vida. Hablamos de paz, que es el sosiego, el estar tranquilos, el tener esa calma que Dios provoca en nosotros. Hablamos de paciencia, que es la buena voluntad de empeño. Hablamos de benignidad o de amabilidad, que es el sentido de compasión en el corazón. Hablamos de la bondad, que es la convicción de que la santidad básica se extiende hacia las cosas y a las personas. Lo que Dios está haciendo en mí se traduce en lo que hago con las cosas que me rodean y con las personas que me rodean. A eso se refiere la bondad. El que sigue, la fe, que es fidelidad, habla del involucramiento en compromisos leales. La mansedumbre, que nos habla de humildad o de no necesitar forzar el camino de la vida. Y la templanza, o el dominio propio,
la capacidad de ordenar y dirigir nuestras energías con sabiduría. Esta es la manera de Dios. Esto es lo que Dios quiere para nosotros. Esto es lo que se espera cuando hay una espiritualidad emocionalmente sana. Cuando vivimos espiritual y emocionalmente sanos, entonces podremos demostrar el amor hacia los otros. Pero muchas veces el cristianismo demuestra el amor solamente a los de la familia. Y fuera de ellos, difícil. Mucho del cristianismo hoy no vive tanto en alegría, sino en frustración y en desesperación. No hay tanta paciencia, no hay tanta amabilidad, no hay tanta bondad, no hay tanta fe, no hay tanta mansedumbre ni templanza. Y me llama la atención porque los estudiosos y los predicadores mencionan que no son los frutos del Espíritu, como diciendo, quiero este todavía no. No, la Biblia habla del fruto, es decir, es un resultado completo. Es todo en el creyente y esta es la manera de Dios cuando hay una espiritualidad emocionalmente sana. Muy bien, voy a avanzar. Para los que están tomando notas, me da mucho gusto cuando los hermanos están tomando notas. Espero que hayan alcanzado a tomar muy bien. Avanzamos. Espiritualidad emocionalmente sana. Tenemos un problema y el problema es la espiritualidad emocionalmente enferma, que es la contraparte. Cuando hay una espiritualidad emocionalmente sana, el fruto del Espíritu es evidente. Pero ¿qué pasa cuando hay una espiritualidad emocionalmente enferma? Y vuelvo a mencionar lo que le decía ahorita. No se puede separar la salud emocional de la madurez espiritual. Es imposible ser espiritualmente maduro y al mismo tiempo ser emocionalmente inmaduro. Esto subráyelo, recuérdelo, no se puede, no hay manera, perdimos ahí las pantallas, no hay manera de ser espiritualmente maduro y al mismo tiempo ser emocionalmente inmaduro. Ok, y el problema, como les decía ahorita, es que somos emocionalmente místicos. ¿Qué quiere decir esto? Que somos emocionalmente místicos. Es decir, espiritualizamos lo que es emocional. ¿Qué nos dijeron? ¿Estás triste? Ora. ¿Pero por qué estás triste? Ora. Y espiritualizamos lo que es emocional. En lugar de atender nuestras emociones, lo espiritualizamos. Y aquello que tal vez nos afectó de pequeños, aquello que nos afectó en nuestra relación, aquello que nos afectó en nuestro acercamiento, aquello que nos afectó en la vida, lo espiritualizamos. Fue algo emocional, pero le metemos este misticismo a las cosas. Y pensamos y decimos, bueno, es que si no estoy creciendo y si no siento esa profundidad en la iglesia, necesito leer más la palabra. Necesito ir a la Escritura y leer la Escritura. Necesito más búsqueda del Espíritu Santo. Necesito meterme más con Dios y necesito buscar del Espíritu Santo. O necesito adorar más, nada más voy a adorar porque adorando cayeron los muros de Jericó y adorando el Señor va a hacer esta obra en mí. O espiritualizamos lo que es emocional y decimos, voy a servir porque Cristo servía a su comunidad. Y voy a ayudar a las personas y al que tenga hambre le voy a llevar comida y al que tenga frío le voy a llevar abrigo y voy a servir y voy a hacer todo lo posible por servir a mi comunidad, por servir a la iglesia. O tengo que ser más espiritual, tengo que buscar los dones que la Biblia habla y tengo que profetizar, o tengo que hablar en lenguas, o tengo que discernir las lenguas, o tengo que orar por los enfermos, tengo que profundizar en ello, o tengo que ir más al Evangelio. Reconocer el Evangelio y evangelizar a todas aquellas personas que se acerquen y que pasen por mi camino. Mire, escuche bien lo que le voy a decir. Todas estas son verdades bíblicas y todas tienen un desarrollo espiritual para nosotros. Todas estas tienen verdades bíblicas. Las murallas de Jericó cayeron adorando. Hay problemas que van a caer adorando. Hay situaciones que se van a resolver buscando de la presencia de Dios, metiéndose más con el Espíritu Santo. Los inconversos van a llegar a los pies de Cristo a través del Evangelio que usted pueda compartir. Hay verdades bíblicas sobre cada uno de estos aspectos y tienen un desarrollo, pero insisto y subrayo, espiritual para nosotros. Pero si espiritualizamos lo emocional,
lo único que vamos a hacer es poner una capa más que no nos va a dejar crecer emocionalmente. Y lo vuelvo a decir, es imposible ser espiritualmente maduro y emocionalmente inmaduro. Hace unos días le pidieron a mi hija Emma Victoria en la escuela que hiciera este proyecto. ¿Cuántos hicieron este proyecto o este experimento en su vida? Levante la mano. Muy bien, para los que no lo hicieron o no tienen razón es una malla, una media que se llena de semillas y luego se le pone tierra, y el propósito es que uno le ponga agua y lo deje al sol para que el pasto empiece a salir. Y pues ahora la cuestión está un poquito más revolucionaria. Ahora por los medios de comunicación y los grupos de papás empezaron, mi esposa estaba en el grupo y los papás empezaron a decir, oye, el cara de pasto de mi hijo no está creciéndole pasto, no le está saliendo pasto y como que apenas se le alcanza a ver un brotecito. Y no, es que tienes que ponerlo en el sol. No, es que tienes que echarle agua. Sí lo estoy haciendo, lo estoy poniendo en el sol, le estoy echando agua, pero no le sale. Y una mamá se le ocurrió abrir un poquito la media. Y cuando abrió la media, salió el pelo, porque todo el pelo estaba enterrado. Todo el pelo estaba ahí. Y mi esposa y yo lo vimos y ella entonces empezó a abrir y nos dimos cuenta de que todo el pasto estaba ahí, porque el de Emma estaba igual. Estaba pelón, como su papá. Y no le crecía el pasto, y cuando empezamos a abrir la malla empezamos a ver que estaba el pasto. Le digo esto porque puedo decir que muchas situaciones en nuestra vida queremos resolverlas espiritualmente. Échale agua, ora, ayuna, échale agua, ponlo al sol, profundiza en el Espíritu Santo. Pero si el tema es emocional, hasta que no busquemos la respuesta emocional, le decía ahorita, si tratamos de espiritualizar lo emocional, lo único que vamos a hacer es poner una capa y no vamos a dejar crecer nuestra vida emocional. Y vuelvo a repetirlo, no hay posibilidad ni forma de ser espiritualmente maduro, una persona de ayuno, una persona de oración, una persona consagrada a Dios, pero que es inmadura emocionalmente, que no ha resuelto situaciones que sucedieron en su niñez, que no ha resuelto situaciones que sucedieron en su adolescencia, que no ha resuelto situaciones que sucedieron en su noviazgo o en el matrimonio, que no ha resuelto situaciones que sucedieron en su paternidad y que no le permiten crecer emocionalmente. Y al no permitirle crecer emocionalmente, no hay una espiritualidad emocionalmente sana. Y al no haber una espiritualidad emocionalmente sana, el fruto del Espíritu no es evidente. Y puede ser creyente, pero no hay evidencias de eso. Somos emocionalmente místicos. ¿Qué pasa cuando ignoramos el aspecto emocional en nuestras vidas? Cuando espiritualizamos, cuando no entendemos que hay algo en nuestras emociones que nos puede estar limitando o frenando. ¿Qué pasa cuando ignoramos el aspecto emocional? Lo que pasa es que vamos a practicar disciplinas, vamos a tener actividades y vamos a desarrollar conductas, y escuche bien, cristianas, disciplinas cristianas, actividades cristianas, conductas cristianas. Voy a leer la Biblia, voy a orar, es una disciplina. Voy a ayunar una vez a la semana, una vez al mes. Voy a ir a los cultos, voy a servir en el estacionamiento, voy a servir en la alabanza, voy a desarrollar actividades y me voy a comportar bien. Voy a ser una persona ejemplar dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Pero estamos ignorando el aspecto emocional y estamos dentro de la iglesia, llevando disciplinas cristianas, desarrollando actividades cristianas y teniendo conductas cristianas, pero estamos ignorando el aspecto espiritual. Y lo que hacemos es que hacemos esto con patrones profundamente enraizados en nuestro pasado. Y tenemos actitudes que seguimos tomando y malamente haciendo por cosas de nuestro pasado. Y esto lo único que hace es que impide que lleguemos a una auténtica vida de madurez en Cristo. Queremos tapar lo espiritual, lo emocional, con capas espirituales. Y esto no nos permite crecer. Y decimos, sí, pero estoy leyendo la Biblia. Sí, pero estoy orando. Sí, pero estoy yendo al culto. Estoy sirviendo en la iglesia. Ya tengo 2 ministerios en la iglesia. Ya tengo 3 ministerios en la iglesia. Pero estoy
ignorando el aspecto emocional en mi vida. Y esto va a impedir que lleguemos a una auténtica y profunda relación y vida de madurez con Cristo. El detalle es que descuidamos lo que está sucediendo en nuestro interior y nos ocupamos demasiado en lo que tenemos en nuestro exterior. Y no prestamos atención a lo que hay en nuestro corazón, a lo que tocó nuestro corazón, a lo que marcó nuestras emociones. Y tratamos de suplirlo con actividades externas, con disciplinas, con actividades y con conductas. Y cuando prestamos atención a nuestras emociones mientras buscamos crecer espiritualmente, es cuando vivimos lo que le decía ahorita, una espiritualidad contemplativa. Y la espiritualidad contemplativa es reconocer quién es Dios, saber lo que estudiamos de Él, su omnisciencia, su omnipresencia, su omnipotencia, su eternidad, su severidad, su amor, su justicia, su gracia, su misericordia. Es saber quién es Él, pero reconocer quién soy yo y lo que me ha pasado a mí. Porque Él sigue siendo Dios. Y en el ser integral que me hizo hay situaciones emocionales que si yo no les presto atención o no las trato desde el aspecto emocional, lo único que voy a hacer es crecer espiritualmente pensando que hay una madurez en mi vida. Pero vuelvo a repetirlo y voy a hacer mucho hincapié en esto, no hay forma de que se sea maduramente espiritual y emocionalmente inmaduro. No hay posibilidad. Así que cuando no lo hacemos, corremos el alto riesgo de quedarnos como bebés espirituales toda la vida. Escuche bien lo que le voy a decir. Puede haber cristianos que tienen 20 años en la iglesia, pero eso no los hace cristianos de 20 años. Lo vuelvo a decir, puede haber personas que tienen 20 años en la iglesia, pero eso no los hace cristianos de 20 años. Porque si no han permitido crecer espiritualmente y emocionalmente, siguen en esta actitud de bebés. Y en lugar de ser cristianos de 20 años, son cristianos de 1 año 20 veces. Porque siguen haciendo lo mismo. Y siguen teniendo las mismas disciplinas, las mismas actividades, las mismas conductas. Pero al no tener un desarrollo emocional, siguen siendo los mismos bebés 20 veces. Y en lugar de ser cristianos de 20 años, son cristianos de 1 año 20 veces. ¿Por qué? Porque no hay forma de crecer emocionalmente si no se crece espiritualmente, ni espiritualmente si no se crece emocionalmente. Entonces, dicho esto, debemos entender que aunque las personas sigan repitiendo las mismas disciplinas, actividades y conductas, no va a haber crecimiento, no va a haber madurez, ni emocional, ni espiritual. Avanzamos. Hay 10 síntomas de una espiritualidad emocionalmente enferma. Y debemos prestar atención porque estos síntomas nos hablan o nos dicen si nosotros entramos dentro de esta categoría que puede ser personas espiritualmente o con una espiritualidad emocionalmente enferma. Número 1, yo creo que voy a abordar nada más la mitad de estos. Número 1, usar a Dios para huir de Dios. Actividades, tenemos nuestra forma de hacer las cosas, nuestras rutinas, tenemos la manera de vivir, pero terminamos usando a Dios para huir de Dios. Es decir, vamos llenando nuestra vida de actividades cristianas para evitar abordar los problemas difíciles de la vida. Hubo una situación complicada, pero yo me voy a enfocar en servir a Dios. Yo me voy a enfocar en alabar a Dios desde la alabanza, desde los sugieres, desde el estacionamiento. Yo voy a servir dando clases a los niños y tenemos tal vez la vida con un montón de situaciones emocionalmente afectadas y que no hemos resuelto y no hemos permitido que Dios trate y sane nuestras emociones y estamos llenándonos de actividades huyendo de esa confrontación para poder sanar aquellos problemas. Y terminamos usando a Dios para huir de Dios. Y ponemos actividades y creamos más cosas dentro de nuestra rutina. Y lo único que hacemos es alejarnos de Dios en lugar de permitir que Él venga y sane nuestras emociones. Número 2,
ignorar las emociones de ira, de tristeza y de temor. ¿Cuántos son enojones aquí, hermano? Levánteme la mano. ¿Cuántos se sienten tristes más de una vez a la semana? Levanten la mano. ¿Cuántos tienen miedo más de una vez a la semana por lo que va a pasar, por lo que va a suceder? Levanten la mano. Algunos como que dicen, es que si levanto la mano no me veré muy falto de fe. Y espiritualizamos las emociones. Que nos han dicho, si tienes miedo, ora. Tú no debes de tener miedo porque tú eres un hijo de Dios. Pero hay circunstancias en la vida que provocan miedo. Y eso me hace entender, las emociones son catalizadores que me hacen ver mi falta y mi necesidad de Dios. Pero no puedo ignorarlas. No puedo decir, no tengo miedo. Sí, tengo miedo. No puedo decir, no me enojo, porque sí me enojo. No puedo decir que no tengo tristeza, porque sí me siento triste. Hay cosas que me ponen triste. Y si no soy sincero conmigo, y si no soy sincero con los demás en cuanto a mis sentimientos, mis angustias y mis sufrimientos, no voy a crecer emocionalmente. Y si no crezco emocionalmente, no voy a poder crecer espiritualmente. Y puedo tener una apariencia de mucha oración, de mucho ayuno, de mucha lectura y de mucho conocimiento, pero si no crezco emocionalmente, no voy a crecer espiritualmente. Y voy a ser un cristiano de un año, 5 veces, 10 veces, 30 veces, o los años que tenga dentro de la iglesia. Número 3, morir a las cosas que no debo morir. Y caemos en el extremo de decir, es que ahora soy cristiano. No te rías, no disfrutes. Y hay muchas personas que se van con el malentendido de lo que Cristo dijo, porque el Señor dijo, el que quiera seguirme y quiera ser mi discípulo, ¿qué dijo el Señor Jesús? Tome su cruz. Y dice uno de los evangelios, cada día, y niéguese a sí mismo. Y tergiversamos el pasaje pensando que entre más angustia, más sufrimiento y más necesidad, más discípulos del Señor vamos a ser. Porque estamos tomando la cruz y estamos sufriendo cada día y nos vamos privando de aquellas cosas que el Señor no nos dijo que nos priváramos. El pasaje se refiere a abandonar una vida de pecado, una vida de injusticia, una vida que deshonra a Dios y que afecta al prójimo. Pero no que te negaras de aquellas cosas que Él mismo proveyó para nosotros dentro de la vida. Insisto, Él dice que para nosotros promete vida y vida en abundancia. Entonces nos vamos privando y nos negamos a las amistades. Y la amistad es un regalo de Dios. Y limitamos nosotros las amistades por falta de nuestro crecimiento emocional. Y no sabemos hacer amigos o no sabemos tratar a los amigos y nos vamos privando y morimos a las amistades. Nos negamos a la música, nos negamos a la risa, nos negamos a la naturaleza. Insisto, el llamado es a renunciar a la vida de pecado, pero no a la vida que el Señor nos dio, porque la vida es el testimonio de lo que la gracia de Dios está haciendo en nosotros, y eso es para testimonio de las personas que están alrededor de nosotros. Número 4, negar el impacto causado por el pasado en el presente. Negar lo que sucedió, lo que me pasó, y cómo eso puede estar afectando mis decisiones hoy, mi dirección hoy. Y no acepto cómo mi vida, cómo mi familia, o cómo los sucesos del pasado le van dando forma al presente. Y digo, no, es que el que está en Cristo es nueva criatura, y las cosas viejas pasaron. Y no le quiero prestar atención a eso porque antes de conocer a Cristo no me gustaba cómo era, entonces mejor lo olvido, hago como que nada pasó y sigo mi vida como creyente porque todo ha quedado en el pasado. Pero no me doy cuenta de que esas acciones y situaciones o sucesos que viví en el pasado, aún ahora como cristiano me están haciendo tomar decisiones y caminos equivocados porque no se han arreglado esas cuestiones emocionales en mi vida. Y niego lo que sucedió y cómo eso que sucedió está afectando mi presente. Número 5, dividir la vida en un comportamiento secular y sagrado. Venimos a la iglesia y aquí adoramos a Dios y levantamos las manos y decimos, santo es el que vive y el que reina. Y salimos de aquí y decimos, ingrato, ¿para qué te metes si vengo manejando? Y secularizamos y decimos, no, es que esto no lo debo hacer aquí, esto lo debo hacer acá.
y en la iglesia me comporto de una manera, y en el trabajo de otra, y en la casa de otra. Hay muchas personas de los desertores de la iglesia que dejaron de venir a la iglesia por la familia. Porque decían, es que como mi papá va al templo y levanta las manos, y viene a la casa y con esas manos le pone una tunda a mi mamá. Y en la iglesia se ve tan espiritual, pero en la casa la trae de un lado para otro, de golpe a golpe. ¿Cómo es que con esa boca alaba y bendice a Dios y le dice a los hermanos, Dios te bendiga, varón? Y llega a la casa y a nosotros nos trae a padres y madres de un lado para otro. Y muchos de los desertores es porque dividen la vida en el comportamiento secular. Sí, es que estoy en el lugar sagrado, estoy en el lugar de Dios, pero fuera de aquí el comportamiento es diferente. Son personas diferentes. Voy a tratar de abordar estos que me quedan. Voy a invitar a los músicos si pueden ir pasando. Número 6. Trabajar para Dios en lugar de vivir con Dios. Es mi tendencia a evaluar mi espiritualidad con base en lo mucho que hago para Dios. Entonces, en lugar de crecer espiritualmente, mis emociones no me dejan crecer. Y lo que hago es, no, pero estoy leyendo más la Biblia. Nadie puede recitar el Salmo 119 como lo hago yo, aunque sigo tratando a las personas como me trataba mi papá. Y las emociones no resueltas las sigo expresando y exteriorizando en mi forma de vivir mi cristianismo. Y lo que hago es, me involucro más y trato de evaluar mi espiritualidad con lo que hago para Dios. Sí, pero yo sirvo, pero yo enseño, yo toco, pero yo doy más ofrenda, pero yo doy más diezmo, pero yo voy más a la iglesia. Nunca me he perdido un culto desde que me convertí al Señor. No hay nadie que venga a los cultos como vengo yo. Y tratamos de evaluar nuestra espiritualidad con lo que hacemos. Y lo único que seguimos haciendo es poner capas espirituales a detalles emocionales que necesitamos atender y resolver en Dios. Número 7. Espiritualizar los conflictos para desprenderme de ellos. ¿Y qué es lo que hago? Tapo los desacuerdos, sepulto las tensiones, evito los conflictos, reprimo las emociones, porque soy hijo de Dios y soy llamado a pacificar, no a tener un conflicto. Porque soy cristiano y no he sido llamado a pelear, sino a remediar. Nos enseña que los cristianos sanos no evaden los conflictos. Porque la vida de Jesús estaba llena de conflictos. Usted lo ve en los evangelios y Jesús tenía conflicto con los líderes religiosos, tenía conflictos con las multitudes, tenía conflictos con sus discípulos, con los líderes religiosos por lo que habían hecho en el templo, con las multitudes porque los seguían, porque querían comer nada más y veían el beneficio. Y Jesús, en lugar de evitar el conflicto, espiritualizando y diciendo, yo he venido a dar vida y vida en abundancia, le dice, no, ustedes me siguen porque les doy de comer, pero si no tuviera para darles de comer no me seguirían. Y en lugar de evadir el conflicto, lo afronta. Déjeme decirle esto, yo batallo mucho con eso. Mi esposa me ha enseñado y me ha ayudado, porque soy una persona que tiende a evadir el conflicto. Y si hay una situación, no, mejor. Y me doy cuenta que tal vez es una forma en la que yo aprendí, y es algo, una emoción que tengo que llevar a la presencia de Dios, porque para mí es más fácil y espiritualizar y decir, no, espérame, porque yo voy a predicar. Y si nos peleamos y si tenemos un conflicto, ya no voy a predicar. Pero no he sido llamado a evadir el conflicto. Jesús no evadía los conflictos, porque existe una falsa paz, al evitar los conflictos que deben tratarse. Jesús dijo, si tu hermano peca contra ti, ve y háblalo, tú y él, estando solos. Y uno puede decir, ay, pero el problemón en el que me voy a meter si voy y le digo. Pero esa es la instrucción. Puedes evitar el conflicto y ser emocionalmente inmaduro. Pero si prefieres ser emocionalmente inmaduro, no esperes ser espiritualmente maduro. Y entonces la palabra de Dios nos enseña, si tu hermano peca contra ti, ve tú y él estando solos y atiéndelo, resuélvelo. No evadas el conflicto, afróntalo. Número 8, cubrir los quebrantamientos, las debilidades y los fracasos. ¿Cómo nos cuesta hablar de lo malo?
¿Cómo nos cuesta hablar de lo roto que hay en nosotros? ¿Cómo nos cuesta hablar de lo que está mal en nosotros? Porque queremos aparentar que todo está bien. Es más, hemos hecho una cultura del inmediatismo en cuanto a lo bueno. Hermano, ¿cómo está? ¿Y qué responde usted? Bien, aunque venga haciéndose pedazos, aunque haya tenido un conflicto, aunque venga triste, aunque venga derrotado, aunque venga acusado, aunque venga deshecho del corazón, le preguntan cómo está y lo primero que usted dice es, bien, y le añade espiritualidad, gracias a Dios. Y cubrimos nuestros quebrantamientos. Porque ¿cómo me van a ver triste? ¿Cómo me van a ver decaído? En lugar de decirle, vengo bien triste, porque me dijeron que mi hijo se está portando mal en la escuela. Vengo bien triste porque tuve una discusión con mi esposa y no alcancé a resolver antes de llegar al templo. Vengo molesto porque me ofendieron y reaccioné de una forma en la que no tenía que haber reaccionado. Vengo avergonzado por lo que pasó. Pero no cubrimos nuestros quebrantamientos, cubrimos nuestras debilidades, cubrimos nuestros fracasos. Está todo bien. Le recuerdo en la Biblia que David adulteró con Betsabé, que asesinó a su marido. Y mire, nos gusta hablar de los escándalos hasta que nosotros somos el escándalo. Y cuando nosotros somos el escándalo, entonces lo cubrimos. Y cuando el escándalo es alguien más, hablamos y decimos, y vente, aquí ni sabes qué pasó. Pero cuando nosotros somos, es, no, está todo bien, no pasa nada. No, estoy bien, no te preocupes. Y queremos ocultar, queremos cubrir. Estoy seguro que más de uno quisiéramos borrar, si fuera posible, acontecimientos y momentos en nuestras vidas. Borrarlos de la historia, borrarlos de los libros de la vida, y que no aparecieran, que no estuvieran. Pero ¿sabe qué me llama la atención? Que David usó todo su poder real para asegurarse de que su fracaso quedara registrado en los libros, y pidió que cantaran de su fracaso en los cultos religiosos de Israel. Él usó todo el poder que tenía como rey, no para ocultar lo que había hecho con Betsabé al adulterar con ella y al asesinar a su esposo, sino que decidió plasmarlo y dejarlo en una oración y decir, Señor, contra ti he pecado, pero límpiame, lávame más y más de mi maldad. En lugar de cubrir el quebrantamiento, la debilidad y el fracaso, lo expuso para enseñarnos que en medio de ello hay misericordia y gracia de Dios para nosotros. La Biblia me enseña que Moisés era un asesino, que la esposa de Oseas era una prostituta, que Pedro era traidor, Noé un borracho, Jonás era racista, Jacob mentiroso, Jeremías depresivo, Tomás incrédulo. Y usted y yo somos débiles, vulnerables, rotos, heridos. Por eso dependemos de Dios. Por eso necesitamos a Dios. Caemos en el error y es un síntoma de una espiritualidad emocionalmente enferma cuando cubrimos nuestras debilidades en lugar de decir, sí, estoy roto, necesito de Dios. Sí, estoy lastimado, necesito de Dios. Sí, estoy herido, necesito de Dios. Número 9. Carecer de limitaciones en mi manera de vivir. Y entonces quiero hacer todo. Entonces quiero abarcar todo. Me quiero despertar más temprano, me quiero dormir más tarde, porque si no lo hago yo, entonces no va a estar bien, y yo quiero hacerlo, y me involucro, y no alcanzo a entender mis limitaciones. Y vuelvo a espiritualizar las emociones y digo, es que todo lo puedo en Cristo, porque Cristo me fortalece. Y lo que Pablo está diciendo es, yo estoy acostumbrado a vivir, sé tener y no tener. Puedo tener abundancia como puedo tener escasez. Todo lo puedo soportar, todo lo puedo vivir en Cristo. No quiere decir que todo lo voy a hacer y que voy a abarcar más y que voy a querer involucrarme más. La Biblia me enseña que Jesús no sanó a todos los enfermos, que no alimentó a todos los hambrientos. ¿Por qué queremos hacerlo todos nosotros? Porque queremos desarrollar nuestra espiritualidad y lo único que hacemos es ponerle una capa más espiritual a nuestras emociones
y no dejamos que el Señor nos sane como Él quiere sanarnos. Número 10, juzgar la vida espiritual de los demás. Estamos tan atentos a lo que hace el otro y nos enojamos por lo que hace el otro y pasamos más tiempo viendo la vida, los errores, los pecados, las faltas de otro, hasta provocarnos la incomodidad. Pero es que ¿por qué? ¿Por qué está predicando si es así? ¿Por qué está en la alabanza que si los hermanos supieran? ¿Por qué está enseñando si él es esto? ¿Por qué está en el estacionamiento si él es tal? Y lo que vamos haciendo es juzgar la vida espiritual de los demás, pero estos son síntomas de una espiritualidad emocionalmente enferma. Y si vivimos una espiritualidad emocionalmente enferma, seremos cristianos de un año, 5 veces, 10 veces, 20 veces. El estudio se va a ir poniendo cada vez más interesante, pero quiero detenerme ahí y que tengamos un tiempo de reflexión espiritual sobre esto. No sea que alguno de estos síntomas o más de uno de estos síntomas lo estemos viviendo y experimentando. Y nos preguntamos, ¿por qué no puedo sentir el fruto del Espíritu en mi vida? Porque quiero crecer espiritualmente, pero no dejo que el Señor me sane emocionalmente. Y sigo siendo emocionalmente inmaduro, queriendo ser espiritualmente maduro. Pero el que está sentado en el trono, todo lo sabe de mí. ¿Quiere cerrar sus ojos un momento y le decimos esto al Señor? Todo lo sabes de mí. Muchas gracias por habernos acompañado en este servicio en línea. Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida y haya ministrado tu corazón. Así que te invitamos para que compartas este video con tus amigos, con tus familiares, a través de tus redes sociales, para que esta palabra pueda llegar también a sus vidas y ministrar sus corazones. Recuerda suscribirte a nuestro canal, darle like a este video y seguirnos en nuestras redes sociales de YouTube y Facebook. Monte de los Olivos tiene un lugar para ti. Bienvenido.